Predicción y tratamiento de cáncer de mama utilizando redes neuronales artificiales. Introducción. Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que pueden ser entrenados para aprender relaciones no lineales entre un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de salida. El cáncer es una enfermedad que ha ido creciendo en la población con el paso de los años, por lo cual se necesita cada vez más de personas capacitadas para el tratamiento de esta enfermedad. La falta de personas especializadas produce que muchas personas no reciban el tratamiento adecuado, y hasta en algunos casos no reciban ningún tratamiento. A continuación realizaremos la revisión de algunos sistemas basados en redes neuronales para la predicción de cáncer de mama, permitiendo que el trabajo realizado por los médicos sea más rápido. Se utilizan las redes neuronales para sintetizar relaciones no lineales desconocidas, usando los registros médicos como fuente de ejemplos. La disponibilidad de un modelo ayuda al médico en futuros diagnósticos y al seguimiento del paciente durante el tratamiento. A nivel mundial, después del cáncer de pulmón, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común, 10.4%, y el cáncer en sí la quinta causa más común de muerte según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La posibilidad de que una mujer tenga cáncer de mama es menos de 1 de cada 8 mujeres, y la probabilidad de morir por esta causa es de 1 de cada 35 personas. Afortunadamente, las tasas de mortalidad por cáncer de mama han ido disminuyendo gracias a un mejor tratamiento y la detección temprana. Predicción de recurrencia del cáncer de mama en pacientes operados. Es muy importante estimar la probabilidad de que el paciente sufra una recaída en su enfermedad, de manera que el riesgo y los beneficios esperados de terapias específicas se puedan comparar. En el año 1990, Bach mostró la exactitud predictiva de los modelos de redes neuronales artificiales en el diagnóstico médico. En este caso, se utiliza la capacidad de las redes neuronales para reconocer las relaciones complejas y altamente no lineales que se presentan a la hora de realizar el diagnóstico médico. Algunos autores, como Rathbun en 1992 y Jefferson en 1996, han modelado sistemas para la predicción de recurrencia del cáncer de pacientes después de haber sido operados del cáncer de pulmón y de mama. Ellos hacen uso de las redes neuronales para llevar a cabo análisis de supervivencia junto con diferentes estimadores de supervivencia que manejan datos censurados de pacientes. Esto implica que los factores de pronóstico, por ejemplo en cánceres de mama con tratamiento adyuvante, después de la cirugía, sean independientes del tiempo transcurrido, pero esto no es realmente cierto. Es decir, que la influencia del factor de pronóstico no sea la misma para diferentes intervalos de tiempo. Diferentes técnicas de la estimación de la supervivencia como el análisis de Kaplan-Meier y el modelo de regresión de Cox suponen que la influencia de un factor de pronóstico no cambia durante el tiempo. Además, al existir un pico de recurrencia en la distribución de probabilidad, dicha probabilidad no es la misma a lo largo del tiempo, dependiendo por tanto del periodo en el que se encuentre el paciente. Debido a todo esto, se propone un sistema basado en redes neuronales con topologías específicas para cada intervalo de tiempo durante el periodo de seguimiento de los pacientes. Para el entrenamiento de la red neuronal se usaron datos del Servicio Médico de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Málaga. Se tienen 1035 registros correspondientes a pacientes que han sido tratados durante 30 años. Cada registro está estructurado en 85 campos que contienen información acerca de medidas postquirúrgicas, datos personales, tipos de tratamiento, edad, etc. Después de consultar a los expertos, el conjunto de variables que se han considerado más oportunas para preparar el modelo predictivo consta de los siguientes factores de pronóstico: edad del paciente, tamaño del tumor, número de ganglios auxiliares, número de embarazos, edad del primer embarazo y la edad de la primera menstruación. En la figura se muestra la media, máximo, mínimo, rango y desviación típica de todas las variables que representan a dichos factores de pronóstico. Los histogramas correspondientes a dichos factores del pronóstico se muestran en la siguiente figura. Problema presentado. La unidad de disparo recoge la salida del sistema neuronal y nos da el diagnóstico atendiendo a la regla de decisión. Todos los sistemas neuronales considerados para cada intervalo de tiempo tienen 3 capas: entrada, oculta y salida, y usan la tangente hiperbólica como función de activación en la capa oculta y en la capa de salida. Durante la fase de entrenamiento, los factores de pronóstico se introducen periódicamente y en la misma proporción hasta que la red nos proporcione como salida un 1 cuando el estado del paciente sea propenso a un nuevo brote de cáncer de mama y 0 cuando el paciente no sea propenso a un nuevo brote de cáncer de mama.
Los resultados se pueden ver en la figura. La evolución de las redes neuronales no supervisadas y supervisadas en la detección del cáncer de mama. Redes neuronales con aprendizaje supervisado. Hacemos referencia a redes neuronales con aprendizaje supervisado cuando la red proporciona información sobre la calidad de las soluciones obtenidas hasta el momento, lo cual nos sirve para soluciones de problemas futuros. Una red neuronal hace referencia a un conjunto de neuronas interconectadas entre sí mediante pesos. Las neuronas en una red se organizan en capas. Cada neurona debe tener una función de activación, la cual es generalmente la misma para todos. La red cambia el valor de sus pesos para adecuarse a un conjunto de entrenamiento. Este ajuste de los pesos se lo hace en función del error. La mayoría de los algoritmos utiliza para calcular el error la suma de cuadrados. La función de activación proporciona una salida de la red, la cual puede ser una salida de la red y por el uso de error se proporciona un ajuste a la misma. Es decir, la red aprende de sus errores. En las redes neuronales con aprendizaje supervisado tenemos dos fases: la fase de entrenamiento y la fase de pruebas. En la fase de entrenamiento se usa un conjunto de datos para determinar los pesos óptimos de la red. Después de entrenar un modelo neuronal, comenzamos la fase de pruebas, probando la eficiencia que tiene la red. El aprendizaje supervisado es predecir el valor de un resultado basado en una serie de valores de entrada. Cuando una red neuronal es correctamente construida y entrenada, ésta acerca los valores obtenidos a los deseados. Entre las principales redes neuronales no supervisadas conocidas tenemos el perceptrón multicapa, la función de base radial y las redes neuronales probabilísticas. Redes neuronales con aprendizaje no supervisado. El entrenamiento de redes neuronales con aprendizaje no supervisado no proporciona retroalimentación sobre la calidad de las soluciones obtenidas, puesto que no se supervisa el proceso de aprendizaje. Se necesita una medida de tarea independiente de la calidad de presentación que se requiere para que la red aprenda. Por consiguiente, los parámetros de la red neuronal están optimizados con respecto a esta medida. Para realizar el aprendizaje no supervisado se necesita básicamente una regla de aprendizaje competitivo. Las neuronas de la red compiten entre sí para ser activadas, dando como resultado la activación de una sola neurona la cual presenta la salida. También se puede activar una neurona de un grupo indicando a qué grupo pertenece esta. La neurona de salida se la llama como neurona ganadora. Vale la pena mencionar que en las decisiones de la vida real, el uso de aprendizaje supervisado es necesario porque no hay siempre una salida conocida o exacta. El aprendizaje supervisado y no supervisado con una base de datos de Wisconsin que consta de 683 casos con dos clases. Benigna 444, 65% de los casos y maligna 239, 35% de los casos. La base de datos contiene 9 atributos, los cuales se muestran en la figura. Resultados. Se comparan los resultados de las redes neuronales supervisadas frente a las redes neuronales no supervisadas, tomando en cuenta aspectos como el rendimiento en el entrenamiento y rendimiento a la hora de clasificar los casos ingresados. A la hora de entrenar las diferentes redes neuronales, obtenemos como resultados los que se muestran en la figura. La precisión del diagnóstico de los modelos de todas las redes neuronales que se muestran en la tabla van desde el 85% hasta el 95%. Por lo tanto, se obtiene aproximadamente el mismo rendimiento para todos los sistemas inteligentes alimentados con datos categóricos. Una comparación entre las redes neuronales supervisadas frente a las no supervisadas se muestra en la figura. Como podemos ver, en la tabla no existe mayor diferencia entre las redes neuronales supervisadas con las redes neuronales no supervisadas. La mayor diferencia en cuanto a efectividad se da sobre la red neuronal probabilística con la red neuronal no supervisada, con un valor de 0.274. Con lo que podemos concluir que para detección de cáncer se pueden utilizar tanto las redes neuronales supervisadas como las redes neuronales no supervisadas. Conclusiones. Para el diagnóstico médico usando redes neuronales, se debe mezclar tanto los conocimientos médicos como los conocimientos de las redes neuronales. En algunos casos, cuando el problema es demasiado grande, se debe aplicar divide y vencerás, dividiendo un problema muy grande en pequeños subproblemas, reduciendo así la complejidad de cada uno. Si las variables de entrada bajan en número abstrayendo los parámetros más importantes de la red, esta también se vuelve mucho más rápida y la precisión mejora mucho.